Buenos días, nos encontramos nuevamente en la Universidad de San, hoy con el doctor Otto Regalado, profesor de esta prestigiosa universidad, jefe del área académica de marketing de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San, quien recientemente ha publicado un libro de una investigación muy actualizada, denominada La planificación estratégica sostenible en turismo, conceptos, modelos y pautas para gestores turísticos. Profesor Otto, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Sí, Qué gusto estar nuevamente acá en la Universidad de San. Igualmente, muchísimas gracias. En esta oportunidad, profesor, para conversar con usted, una persona muy especializada en el tema y investigador al respecto sobre el turismo en el país, cómo construir ese futuro en base a una perspectiva, en base a un planeamiento estratégico, y conversar también sobre sus experiencias, sus futuros proyectos en este sector, la marca país, por ejemplo. Y por eso vamos a dejar en el uso de la palabra al Otto Regalado para que se dirija al ciberespacio, a la blogosfera y poder aprender de las investigaciones que el profesor viene desarrollando. Ok, nuevamente muchas gracias por la entrevista, encantado de atenderlos y compartir con ustedes algunas investigaciones y temas que estoy tratando últimamente. En efecto, la presentación del libro es un proceso que tiene pues una madurez, ha tenido algunos años ocupándonos sobre el tema, que nace a partir de, bueno, si quieren, varios inputs, varias motivaciones. La primera, yo diría, tendríamos nosotros que pensar en qué necesidades tiene el país, ¿no? En términos obviamente de servicios, de actividades económicas, de satisfactores para los clientes o consumidores, y cómo hacer para contribuir nosotros desde el aspecto académico, desde el ámbito académico al desarrollo del país. Entonces, una de mis principales experiencias como investigador de servicios, áreas de interés es el turismo. Entonces yo decía, ¿qué nos falta? ¿Qué tipo de profesionales nos falta formar en el país? Y algo que yo detecté, porque tenemos muy buenas universidades, que tienen de alguna manera una malla curricular dirigida a ellas, tenemos muy buenos técnicos, ¿no? Pero algo que carecemos son planificadores, y no solamente en Lima, sino al interior del país. Entonces, ¿de qué manera yo puedo contribuir con esta sociedad? ¿De qué manera yo puedo contribuir con este espacio académico? Voy a escribir un libro que nos ayude a formar estos planificadores y darles algunas pautas, algunas guías para que ellos, tomando un modelo, puedan desarrollar, porque se entiende pues, que cada destino está en diferente fase y por lo tanto tiene que aplicarse un modelo diferente enfocándose a cuál es la realidad de cada destino, ¿no? Claro, incluso, profesor, leía su libro con mucha atención, y algo que usted propone en el modelo justamente es adaptado a nuestra realidad latinoamericana, que si bien es cierto ha tomado como base, como usted muy bien dice, las realidades de otros países dentro del ciclo de vida que están en una etapa de madurez. En nuestro caso, nuestros destinos están en la etapa de introducción. ¿Podría, profesor, por favor, explicarnos el modelo, cómo podemos usarlo a través de los destinos turísticos en el país, cómo lo pueden usar las empresas turísticas en el Perú? Muy bien, hay dos cosas que tenemos que resaltar, ¿no? Primero, hablamos de planificación de un destino. ¿Qué cosa es un destino? Se entiende que es un espacio geográfico, si queremos, que está compuesto por diferentes actores, ¿okay? Diferentes proveedores de servicios, y probablemente intervengan más de una ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de un producto turístico es mucho más específico. Un producto turístico puede estar relacionado a alguna actividad muy particular, como podría ser el birdwatching, o como podría ser el turismo de aventura, o como podría ser el turismo cultural, ¿no? De naturaleza, ¿no? Los nichos. Por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Planeamiento de destinos y planeamiento de productos. Como quiera que fuera, nosotros necesitamos planificar para determinar las estrategias que nos van a conducir a un futuro, ¿ok? Obviamente hablamos de gestión, hablamos, si quieren ustedes, de algunas acciones tácticas que me permitan cumplir esos objetivos trazados, ¿no? Entonces, hablamos de destinos, hablamos de productos por un lugar, por un momento, y después vamos a tocar otro ámbito que es muy importante, también lo señala usted en la pregunta. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de algo. Los modelos que nosotros hemos estudiado en la literatura son modelos que responden a otras realidades. Me explico. España, por ejemplo, tiene o recibe más de 50 millones de turistas al año.
Francia recibe más de 80 millones de turistas. El mismo México recibe más de 20 millones de turistas al año. Por lo tanto, estamos hablando de una industria que tiene ya, de alguna manera, costumbre, hábito, una gestión realizada para administrar ese flujo de turistas. Nuestros destinos, si hablamos del Perú, Perú tiene 2 millones de turistas al año, recibe 2 millones de turistas al año, pero no es proporcional. O sea, sabemos todos que ahora la gente viene a Lima. Antes Lima era una zona de tránsito, claro, a Cusco, pero ahora ya la gente viene a Lima. Hay mucho turismo de negocios, por ejemplo, turismo gastronómico, la gente se está quedando en Lima más de la cuenta. Y Cusco sigue siendo nuestro destino referente en el mundo entero, es un destino que ya está en fase de madurez. Si está en fase de madurez, tiene que tener otro modelo de planeamiento, diferente a lo que sería, por ejemplo, la ruta Moche, que está en una fase de desarrollo. Si bien el destino ya está creado, lo que falta es promoción y todavía generar un mayor flujo. Y lo que falta, obviamente, son elevar estándares de servicio, pero eso es un tema que viene a posteriori, ¿no? Claro, interesante. Y en el país últimamente se están distribuyendo, informando estadísticas como las que salió publicada en la revista Somos Empresa, que de cada 100 turistas que vienen al país, 65 están orientados al turismo arqueológico, ¿no? 25 al turismo naturaleza, y la diferencia, lo que usted menciona, al gastronómico. Y justamente ahí, lo que usted muy bien ha dicho, viene el tema de que los que llegan al Perú, llegan a Lima, luego vamos a Machu Picchu, tenemos el Colca, tenemos el lago Titicaca, el Amazonas, y el asunto es como estrategia, cómo lo llevamos al norte, ¿no? Y en el norte existe lo que usted muy bien ha dicho, la ruta Moche, Trujillo, Chiclayo, cómo hacer. Por eso esa es la preocupación del norte del país, para que al final de esos 2.500 promedio turistas que por día visitan Machu Picchu, ¿cuántos de ellos podamos llevarlos? O de repente hacer una ruta de Machu Picchu directo al norte. En fin, hay tantos temas que se conversan, y quién mejor que usted, una persona que investiga en el tema y está conectado con la realidad, que nos puede ilustrar. Bien, ese es un gran reto, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que el país está avanzando. Nosotros, si hablamos de una reconstrucción, o estamos hablando, hemos vivido los años 80, pues el alejamiento de los turistas, ¿no? Por razones de seguridad la gente no venía al país. Entonces, tenemos muy pocos años realmente de crecimiento. Yo podría decir que los años 80 fueron también perdidos. Estamos hablando de que tenemos 20 años, ¿no? Los años 90 y estamos en 2011. Y mucho se ha avanzado en ello. Lamentablemente, todos los esfuerzos promocionales han estado concentrados en solamente un destino. Pero cuando decimos lamentablemente, a mí no me gusta responsabilizar absolutamente a nadie. Lo que pasa es que los actores locales probablemente no han hecho mucho para ello. ¿Y qué significa no hacer mucho? Habría que preguntarnos si tenemos conectividad, es decir, la manera en que las personas puedan llegar. Miren ustedes cuántos itinerarios, cuántos vuelos hay de Lima a Cusco. Obviamente eso responde a una demanda. ¿Cuántos habían hace unos años? Hace unos años, 2, 3 años, probablemente había un solo vuelo a la ciudad de Trujillo, un solo vuelo a la ciudad de Chiclayo, un solo vuelo a la ciudad de Piura. Ahora, ¿cuántos tenemos? Ya tenemos 2, 3 vuelos para cada ciudad. Eso es importante. Algún día tendremos, no digo que 20, pero probablemente tenemos 10 vuelos. No solamente de una sola compañía, sino que entre 2, 3, 4 compañías y que cada una tenga 2 o 3 vuelos. Imagínense. Entonces, cuando se desarrolle esta conectividad, esta movilidad, esta posibilidad de que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro, tendremos mayor flujo. Enseguida tendremos que trabajar el tema del hospedaje. Creo que Trujillo está, de alguna manera tenemos una planta hotelera importante que cumple con algunos estándares. La pregunta es si Chiclayo lo tiene. Recientemente ha entrado pues la cadena Casandina, como ustedes saben muy bien, a operar el Gran Hotel Chiclayo, y ese es un ejemplo de lo que debería suceder, ¿no? Entonces, una vez que tengamos planta hotelera con estándares elevados, recién podríamos pensar en decir, ok, ahora sí turistas vengan, ¿no? Bien, y así podríamos nosotros continuar hablando de cada uno de los servicios. Entonces, si se habla mucho de promoción, ¿ok? La contraparte, ¿cuál es? El destino tiene que desarrollarse, los productos deben estar ahí. Entonces la pregunta es si a estas alturas, en la ruta Moche, en las ciudades de Trujillo, en las ciudades de Chiclayo, me voy a ir más al norte con Piura y lo que significa toda la ruta de playas, ¿no? ¿Estamos listos o no? ¿O cómo estamos creciendo? Se habla mucho de Manco, pero habría que ver cómo está creciendo Manco.
está creciendo ordenadamente, de manera planificada, o estamos creando un potencial problema como el que tiene actualmente Machu Picchu Pueblo, que creó sin un planeamiento adecuado. Interesante lo que explica el profesor, el doctor Otto, y leía hace un tiempo, profesor, usted asesoró una tesis sobre trekking para el Cusco, recuerdo mucho en 2007, sobre un plan de negocio para un operador turístico, yendo bajo ese modelo, o uno adaptado según la realidad del mercado, yendo al norte. ¿Usted ve viable nuevos operadores turísticos para la ruta Machu Picchu, el norte, especialmente la ruta Moche, y si bajamos desde el punto de vista de nichos a Chiclayo en lo que es, por ejemplo, el turismo de naturaleza, como le mencionaba la estadística que usted muy bien conoce? ¿Cómo puede desarrollarse modelos o plan de negocio dentro de todo el sistema del clúster, ¿no? Entiendo. Sin duda hay una preocupación por los actores del norte en tratar de encontrar productos turísticos que respondan realmente a lo que se está buscando. O sea, el Perú tiene algo que muy pocos destinos en el mundo lo tienen, y por eso yo siempre sostengo que estamos en un espacio privilegiado. Geográficamente hablando, geopolíticamente hablando, y hasta podríamos decir que si hablamos de tendencias, ahora qué cosa busca el turista emisor. Y ojo que luego voy a hablar de la crisis, porque hasta ahora nos hemos siempre enfocado en el turista emisor europeo y estadounidense, y ahora ellos no tienen muchos recursos, entonces tendremos que mirar hacia el otro lado, como el latinoamericano, por ejemplo, que no solamente está más cerca, que tiene menos exigencias, que probablemente está más preparado actualmente, además habla español, o sea, eso es bueno también, porque alguna carencia tenemos en el manejo del idioma, ¿no? Entonces, siempre hemos visto al turista emisor europeo, decía yo, o al gringo, ¿qué cosa busca? Pero las tendencias están espacios naturales, espacios donde el hombre todavía no ha metido mucho a la mano, espacios donde pueden estar en contacto con la población local. Aquí en el país es posible eso. Además, en el norte del Perú, todos lo sabemos, no es una novedad, la gente es muy calurosa, es muy amable. Uno cuando llega al norte respira esa cordialidad, ¿no?, propia de los norteños, ¿no? ¿Qué otra cosa buscan los turistas? Espacios culturales, donde yo pueda respirar también parte de nuestra historia y nuestro pasado. Y qué casualidad, en Cusco uno lo puede hacer, y en el norte también uno lo puede hacer. Entonces todos estos descubrimientos de las culturas pre-incaicas, que muy poca gente sabe y conoce en el mundo entero, están en el norte, en espacios naturales. Entonces tenemos las condiciones para atraer turistas. Nuevamente, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta enfocarnos directamente en quién es el potencial turista y qué necesidades tiene. Luego sumemos a ello la conectividad. Hay dos formas, ¿no? Cuando nos dirigimos a aquellas personas que vienen al Perú atraídos por Machu Picchu y tratamos de robarles 2 o 3 días, ¿okay?, que vengan a Lima y norte, o creamos una conectividad directamente para ellos. Esa es una forma de crecer, colgándonos de una promoción existente. Otra forma de crecer es partiendo de nada y decir, voy a enfocarme en un turista, por ejemplo el turista ecuatoriano, por ejemplo el turista colombiano, el turista brasilero, el argentino, el chileno, y que vengan directamente al sur. Pero ahí tendríamos que trabajar rutas internacionales. Arequipa actualmente tiene ya un aeropuerto donde vuelan chilenos directamente. ¿Por qué no pensar en Chiclayo, en Trujillo, donde vuelen directamente a Ecuador, vuelen directamente a Colombia? Y sí, no estamos hablando de grandes aviones, estamos hablando más bien de vuelos, o sea, aviones más pequeños. Y ahora lo que usted muy bien dice, y lo veo muy acertado, profesor, porque Chiclayo ya es un aeropuerto internacional. Entonces eso puede facilitar, ¿no? Sin duda. O sea, si la gente viene a Galápagos, de todo el mundo, oye, ¿por qué no solamente pensar en traer turistas desde Machu Picchu? ¿Por qué no también traer turistas que vienen, están en Quito, están en Guayaquil? Interesante. O sea, es buscar un nicho. Entonces, ya el producto lo tiene. Eso es algo bueno, porque el Perú ya no solamente es Machu Picchu, el Perú ya es Lima, y el Perú ya es la ruta Moche. Y el Perú, si sigue trabajando, pronto tendrá otros destinos. El tema es tenemos que, cada uno de nosotros, ¿no?, nosotros del sector académico, contribuir con estos estudios, con estos programas, el Estado garantizándonos la seguridad, la viabilidad, la conectividad, la salubridad, es muy importante. O sea, yo siempre digo, entremos a los restaurantes y veamos cómo están los servicios, entremos
todos los espacios o de entretenimiento turístico. ¿Y cómo responden a la calidad? O sea, a mí me gustaría ir a ese lado, a ese lugar, me gustaría visitar, regresaría o me voy porque los estándares no cumplen con lo que yo estoy buscando. Entonces ahí tenemos todavía mucho que trabajar. Si hay hay planta hotelera, la pregunta es si todos están preparados y ofreciendo, ¿no? Mejores condiciones a los turistas. Y hay un tema, profesor, de cultura, y que obviamente el rol de las universidades, del país en general, y hablando específicamente del norte, tienen un rol muy importante, preponderante, porque son los futuros profesionales que están saliendo al mercado, que están ubicándose en algunos lugares laborales expectantes, con mucha expectativa de desarrollo empresarial, incluso la misma empresa, profesor. ¿Alguna experiencia que quiera contarnos, profesor, de modelos de negocio para los estudiantes ahorita de turismo, de hotelería, de marketing y futuros emprendedores? Claro, todo encantado. Obviamente, yo decía que esa es una de las labores de nuestro rol como generadores de conocimiento y difusores de conocimiento. Estoy haciendo una investigación paralela a los modelos de planeamiento sobre las necesidades reales del mercado de profesionales y lo que las universidades estamos ofreciendo. Y la pregunta de investigación es si realmente las personas que se están formando al final van a cumplir con las expectativas que tienen los empleadores del sector público y privado. Esta investigación la he hecho en Lima y la he hecho en Guadalajara, en México. Qué bien. Y qué casualidad que tenemos los mismos problemas. Y ojo que estamos hablando de países con diferencias en términos de volumen de turistas y de planta hotelera y de industria turística en general. Entonces, tenemos todavía ciertas deficiencias en la formación de profesionales en turismo. No solamente en términos de idiomas, las currículas están de alguna manera enfocadas a trabajos operativos. Insisto, no hay suficientes cursos de planeamiento, no hay suficientes cursos de gestión. Las personas que están en el mercado laboral no necesariamente son personas egresadas de programas turísticos. ¿Okay? Hay muchos administradores, ingenieros, abogados, contadores que asumen el liderazgo en empresas que trabajan en empresas del sector, ¿no? Y eso es porque no tenemos suficientes profesionales capacitados, ¿no? Para tal fin. Entonces hay toda una investigación que podría ser materia de otra entrevista, claro que sí, o de otro foro, y voy a compartir con ustedes esas investigaciones para que los lectores, ¿no? Encantado, profesor. Y dentro de las estrategias del país, siempre se ha hablado o turismo receptivo primero, o turismo interno primero, o un mix. ¿Cómo en la práctica, profesor, esto funciona? Cada región obviamente es una realidad diferente, pero como una línea estratégica, profesor. Bien, aquí tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? Evidentemente tenemos que estar conscientes que el turismo es una actividad estacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los principales mercados emisores de turismo toman vacaciones en los meses de julio y agosto, por ejemplo. Entonces, obviamente, yo voy a priorizar la atención al mercado europeo, al mercado estadounidense en esos meses. Pero ¿y qué pasa el resto del año? Obviamente vamos a quitarle la época de lluvias, la época en la cual no hay mucho flujo de turistas, o el que el turismo interno prefiere el verano, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la estacionalidad. Y si nosotros tenemos en consideración la estacionalidad y nos trazamos metas para cada uno de los meses, podríamos desarrollar productos acordes con ese flujo y además que respondan justamente a lo que ellos están buscando. Entonces, tiene que ser un mix, evidentemente. En algún momento vamos a priorizar la atención al turismo interno, en algún momento vamos a atender al turismo receptivo y en algún momento atenderemos a los dos. Lo que sí no podemos hacer es saturar nuestros destinos. O sea, en los meses de julio y agosto debería ser prioritario la atención al turismo receptivo. Claro, y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando están en vacaciones? ¿Qué hacemos en julio cuando ellos también están de vacaciones? Bueno, vamos a tener que buscar probablemente destinos cercanos, ¿no? O probablemente ya pensar, dado que los peruanos tenemos un poco más de dinero en el bolsillo, pensar en el turismo emisivo, vale decir en que los peruanos nos vayamos a otros países a conocer también en esos meses. Claro. Y en el resto del año que conozcan el país, obviamente. Así. Interesante, profesor. Igual una preocupación en la región norte, en especial en la región Lambayeque, de los empresarios,
que usted conoce los mercados, es cómo ir desarrollando, por ejemplo, destinos, productos turísticos, porque obviamente, como usted menciona en su libro muy bien, recurso, atractivo, producto, ¿no es cierto? Entonces está creciendo, por ejemplo, el bosque de Poma, Chaparrí, pero obviamente, como hablábamos antes de la entrevista, no podemos concentrarnos solo en un destino, tiene que ser un atractivo que pueda jalar en términos de marketing al turista extranjero o al turista interno. Como profesor, en la parte empresarial de la región Lambayeque y en general del país puede ir desarrollando esa estrategia de nichos o subnichos en el marketing turístico. Ok, muy bien, mucho cuidado con esta terminología, ¿no? Porque muchas personas piensan que el tener una catarata ya es un recurso, o perdón, ya es un producto, ya es un atractivo. No es así. El Perú tiene muchos recursos turísticos, el Perú tiene mucho potencial, pero un atractivo que permita de alguna manera atraer, como su nombre lo dice, la visita a algunos turistas, tiene que tener algunas condiciones, tiene que tener accesos, tiene que tener servicios complementarios. Si a eso yo le sumo otro tipo de servicios turísticos, donde ya yo desarrollo un clúster, por ejemplo, o desarrollo otros destinos, y estoy hablando de algo más. Estoy hablando de un producto, un destino turístico. Entonces hay una secuencia lógica que tenemos que ver. En el Perú abundan los recursos, pero no abundan los productos. Así es. Entonces eso es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno tiene un rol. Obviamente el inversionista lo que va a esperar es un retorno muy rápido por la inversión que genera. Así es. Pero no nos podemos apurar tampoco. Se habla actualmente de la marca país, y es algo que yo también he participado desde esta trinchera. Así es, ¿no? Promoviendo y alentando al Estado y a quienes se han encargado de ello, que necesitamos una marca que nos permita competir con otros países y otros destinos. Entonces aquí nosotros podríamos hacer una reflexión. Ya tenemos la marca, ya tenemos la manera de promocionar. ¿Está el recurso o el producto listo para ello? Entonces todavía no. Si estamos en un estado en el cual tenemos productos, probablemente sí. Pero si estamos todavía trabajando con recursos, estos tenemos que ponerlos en valor, que se conviertan primero en productos y que los estándares que pide el mercado puedan ser atendidos y ser satisfechos. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de desarrollo. Puntualmente en el norte hay muchos potenciales destinos. O sea, yo he estado en Chaparrí más de una vez, y obviamente sé que hay gente que vendría de todo el mundo e internarse unos días. Probablemente todos los estudiantes, ¿no?, de ciencias naturales en el mundo podrían pasar una estadía ahí, y se podría trabajar, por ejemplo, en convenios con las universidades para que los alumnos de últimos ciclos vean cómo se están trabajando estas políticas de conservación y aporten lo propio, porque la idea es que haya un intercambio también, ¿no? Entonces, eso no está explotado, por ejemplo, pero podría ser una forma. Se trabaja y se habla mucho de la observación de aves, todo lo que hay gente que se mueve, ¿okay?, desde muy lejos. Más de 6 millones de birdwatchers en el mundo entero. ¿Dónde van todos? Van a Costa Rica. ¿Y por qué, si nosotros tenemos tanta riqueza como ellos o más? Nosotros estamos disputándonos con Colombia la cantidad de aves, la diversidad de aves que hay, ¿no? Más de 1800. Y tenemos mayor cantidad de aves endémicas, que solamente viven en nuestra región. Y Chaparrí lo tiene. La pregunta es si estamos utilizando los canales de comunicación adecuados, si tenemos los accesos adecuados, y si los precios son competitivos o no, porque de repente Costa Rica, al estar mucho más cerca de los mercados emisores, es mucho más barato, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una desventaja en términos ya del precio del pasaje, ¿de qué manera podríamos aprovechar esa desventaja? Probablemente nosotros deberíamos decir al mundo entero: oye, nosotros tenemos mayor cantidad de aves endémicas, tenemos mayor diversidad de aves, vengan ustedes. Entonces ahí en que entra a tallar no solamente la comunicación, no solamente la oferta, sino los servicios complementarios. Entonces llegamos a Chiclayo y decirles: oye, señores, este es un lugar seguro. Los primeros que te asustan son los taxistas, con el precio que te dan. Te cobran 5 soles por un taxi por 10 cuadras. Y no estoy exagerando. Y cuando tú le preguntas: señor, ¿y por qué me cobras esta tarifa?
no es por la seguridad, señor. Usted en este taxi está seguro. ¿Qué te están dando como mensaje? Que si usted sale a la calle y toma cualquier taxi, que le cobra un precio justo y razonable, un justiprecio, de 2 soles 50 o 3 soles, ¿no? Estás atentando contra tu seguridad. Así es. ¿No? Entonces, tenemos que ser coherentes en los mensajes. Obviamente, una vez más, depende de cada uno de nosotros, cada uno en lo que nos compete, porque nosotros, todos los stakeholders, tenemos un rol, una misión, y tenemos pues que trabajar en conjunto para hacer sinergias y desarrollar los destinos, no solamente del norte, sino de todo el país. Claro, interesante lo que el profesor menciona a nivel de marketing estratégico y también a nivel de mix de marketing, que usted muy bien ha ilustrado, y obviamente ese flujo, ¿no?, de recurso atractivo, producto, destino, tiene que obviamente respetarse para que las estrategias finales de golpe de marketing, por llamarle así en términos marqueteros, puedan tener el efecto de posicionamiento que se requiere, ¿no? Finalmente vamos a informar también a la comunidad de la blogosfera, del ciberespacio, este jueves a las 4 de la tarde en Casa Andina, más conocido como Gran Hotel Chiclayo, el doctor Otto Regalado va a hacer la presentación de su libro conjuntamente con el gobierno regional, y justamente una oportunidad para que todos los agentes económicos, todos los stakeholders puedan estar presentes en este evento. Y antes de dejar en uso de la palabra final al profesor, pueda también él ilustrarnos en todo el enfoque de responsabilidad social empresarial que todo empresario turístico debería tener, profesor. Ok, muchísimas gracias. Sí, bueno, nuevamente, gracias por la oportunidad. Quiero invitar a las personas que estarán en la ciudad de Chiclayo este día jueves 20, vamos a hacer la presentación del libro tal cual hicimos aquí en Lima ya hace unos meses. Obviamente, cuando hablamos de planeamiento hablamos de sostenibilidad, porque lo que nosotros buscamos es que nuestros descendientes, nuestros hijos, ¿okay?, disfruten de lo que nosotros estamos disfrutando, los padres pudieron disfrutar. Entonces, es responsabilidad de nosotros como consumidores, como turistas, en conservar y dejar las cosas tal cual la encontramos. Es responsabilidad de los actores, que en general cumplir cada uno con su misión. O sea, vengo yo un viaje en México y cada vez me sorprendo cómo estas personas, estos actores, cuidan el medio ambiente. Uno baja del avión o uno aterriza en Aeroméxico, ¿no?, y lo primero que les dicen: señores, cuando ustedes bajen, abran por favor, ¿no?, el aire acondicionado y bajen las persianas nuevamente, las escotillas del avión, con la finalidad de no calentar nuevamente la aeronave, sino mantenerla fría. Esto con la finalidad de ahorrar, pues, de alguna manera, la energía que se necesita para enfriar un avión. Entonces lo mantiene frío. Hay prácticas muy simples como la utilizan muchos hoteles en el mundo, te dejan un papelito, un cartelito ahí. La pregunta es si nosotros en nuestras casas cambiamos de sábanas todos los días y cambiamos de toallas todos los días. Si no lo hacemos, ¿por qué pretendemos que los hoteles lo hagan? Entonces, una de las formas que te dicen: señores, cuidemos el medio ambiente, ahorremos agua, no gastemos detergente, que finalmente eso termina contaminando, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Si usted no quiere que le cambien, no hagan nada. Si más bien quiere que le cambien, tiren al piso la toalla, en fin, o coloquen en otro espacio. Entonces, esas son pequeñas acciones que dependen de nosotros, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con un papel en la mano, y cuando queremos y buscamos alrededor un tacho de basura, un Arturito, así como le llaman, no hemos encontrado, ¿no? Sí, hace lo más fácil. Claro, entonces tenemos que trabajar en ese tema, ¿no? Poner suficientes tachos de basura, y si ya lo podemos clasificar, ¿no?, de acuerdo a el manejo de desechos, sería mucho mejor. Entonces, no todos los gobiernos están todavía, digamos, imbuidos en el tema, ¿no? Entonces, son acciones muy simples que nosotros, solamente depende de nosotros, que podríamos empezar para trabajar el tema de la sostenibilidad. Claro, y lo que usted me dice, profesor, todo esto obviamente empieza desde casa, desde el hogar, claro, porque de ahí viene toda la, ¿no?, como usted conoce, la educación que pueda llevar que las actuales y futuras generaciones estén ya dentro de un tema de responsabilidad social que justamente contribuya al país. Finalmente vamos a dejar en uso la palabra al doctor Otto para que él pueda dirigirse al sector empresarial, a las universidades del norte del país,
y con esto siempre una buena oportunidad para aprender de personas que investigan en temas tan importantes como es el turismo en el país. Ok, muchas gracias Roger, nuevamente gracias por la invitación, queridos amigos, es como siempre un placer estar frente a ustedes. Adicionalmente les voy a dejar mi correo web, mi email, o regalado@esam.edu.pe. Si alguno de ustedes interesa en una de mis investigaciones, yo con mucho gusto tendré el placer de compartir. Te voy a dejar también algunos links, alguna información para que tú la puedas colgar y difundir en tu espacio. Sí, desde ya puedo anunciar que hay personas que están investigando al respecto, y estoy completamente seguro, profesor, que este jueves a las 4 de la tarde van a estar en su presentación, y es más, van a contactarlo, entiendo yo, en el curso del día de mañana, porque tienen interés también en contactar con usted directamente, y luego de la entrevista le voy a dar las referencias, porque están interesados en el tema de operadores turísticos. Un placer nuevamente estar en la Universidad de SAM. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias.